pasada nosotros empezamos con un juego de pelota, ¿verdad? Nos estiramos, hicimos un poquito de ejercicio. Ahora vamos a hacer un juego, bueno, 3 juegos, ¿sí? Vamos a empezar primero con este pequeño juego de letras, ¿sí? En la cual quiero que usted esté pilas en formar esta palabra. Tenemos ahí unas palabras, vamos. ¿Qué palabra cree usted que dice ahí? Pinocho. O sea, ustedes son pilas, por Dios santo. Muy bien. Pinocho. ¿Y eso qué es? Es un un muñeco que dice mentira y le crece la nariz. Muy bien. Un muñeco Es de un madera. cuento, ¿verdad? ¿Qué dirá aquí? Refranes. Franes. Mónica, vamos. ¿Qué dirá aquí? Numerador. Excelente, Juan José. Numerador. Todas estas palabritas que ustedes vieron tienen referencia ¿a qué cosa? A los temas que vimos esta semana, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a empezar con matemáticas. Y tenemos lo que son los términos de una fracción. Tenemos aquí la siguiente fracción. Juan José, por favor, dé lectura a esta fracción. 4/8. Excelente. Ashley Santos, que me levantó la mano, por favor, ¿me puede decir cuál es el nombre del número 4? ¿Cuál es su término? Numerador. Excelente. Saret, por favor, quiero que me indique esa raya que está ahí, que divide, ¿cómo se llama? Fraccional, ¿cómo es? Raya fraccionaria. Rayo fraccional. Pues ayudémosle a Saret, raya fraccionaria, ¿verdad? O línea de fracción, que es lo mismo. Por último, vamos, Aarón, que tiene levantada la mano. Excelente, Aarón, el número 8. ¿Cómo Denominador. se llama? Denominador. Buenas tardes, Denominador. licenciada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Vamos, Andrew, te pregunto, dígame, ¿qué me indica el numerador? Vamos, a ver quién me está levantando la manito. Tenemos 2 participantes que me están levantando la mano. Mónica. El numerador es lo que toma las partes del denominador. Por ahí va. Vamos, Mónica, que me tiene levantado la mano. ¿Qué me indica el numerador? Las partes en las que se toma una cantidad. Ya. Vamos con Aarón. Aarón, ¿qué me indica el denominador, hijo? Aarón. Vamos con Ashley. ¿En cuántas partes se divide la fracción? ¿En cuántas partes divido mi unidad? ¿Sí? Entonces, listo, vamos bien por ese camino. Ahora, vamos a ver, ¿se acuerdan de este niño que ustedes pudieron observar en los videos que tenía muchísima hambre, verdad? Sí. ¿Hambre de qué tenía este muchachito? De pizza. De pizza. Muy bien. ¿Qué decía él? Que tenía un pequeño problema, ¿no? Él quería comprar una pizza, pero en su casa habían 6 personas. Entonces, a su mente asumimos que él pensaba que iba a venir una sola pizza. Entonces, él decía que en cuántas partes la tenía que dividir. En este caso, ¿en cuántas partes la dividió? El 6. 6. Muy bien, en 6. ¿Y las partes en una fracción son iguales o desiguales? Iguales. ¿Cuáles? Excelente. Iguales. Son iguales. Escúcheme la pregunta que les voy a hacer. Tengo 1/6 y tengo 2/6. Estas fracciones juntas, ¿a qué hace referencia? ¿Qué tipo de fracción es? Homogénea. Homogénea, licenciada. ¿Por Homogénea. qué? Homogénea. ¿Por qué? Homogénea, licenciada. Porque los denominadores tienen el mismo denominador. Son los mismos. Los denominadores son lo mismo. Entonces, para reconocer una fracción
homogénea, tenemos que las fracciones que tengan, ¿verdad? Tienen el mismo denominador. En este caso, si yo hago suma, si yo hago resta, lo único que yo tengo que tener en cuenta, ¿qué cosa? Es qué números voy a sumar. Coloco aquí, tengo 7 tercios más 5 tercios. ¿Qué número va en el denominador, Natalie? 12. Denominador. El 3. 3. Correcto, el 3. Ahora sí, sumo 7 más 5. 12. 12. 12, excelente. Entonces tengo 12 tercios. A la misma fracción ya no la quiero sumar, sino que la quiero restar. ¿Qué va de denominador? 3. Licenciada. 2. Muy bien. tercios. Y simplemente voy a restar. 2 tercios. Excelente, ya vi la carita nueva de Ariana, ya te conocí, mucho gusto, ya mismo te presentamos, ¿sí? Ahora, el día de hoy nosotros estamos en lo que son fracciones heterogéneas. ¿Cómo reconozco una fracción heterogénea, mis chicos? Sus denominadores Cuando son los diferentes. denominadores no son los mismos, son Diferentes. denominadores son diferentes. Ariana, los denominadores son diferentes. cuando los denominadores, chicos, son diferentes, yo rapidito digo, numerador diferente, heterogénea. Y aquí cambia un poquito los pasos que tengo que realizar. En el homogéneo simplemente veo si tengo que sumar, restar los numeradores. Pero acá en los denominadores, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar el mínimo, ¿verdad? El mínimo como un múltiplo para luego llevarlo al mismo denominador y hacer suma o hacer la resta en este caso. Veamos con el ejemplo que teníamos. Tenemos 3/5 más 2/7. ¿Qué es lo que hago? Cojo mis denominadores, que en este caso es el número 5 y el número 7, ¿sí? Empezamos a simplificarlo o a descomponerlo por el número menor, ¿ya? Vemos que los números menores, empiezo de los números primos, yo digo el número 2. No tengo aquí ninguno de estos números, le puedo sacar la mitad, ¿verdad? Entonces yo voy a seguir. ¿Puedo sacar tercia aquí? Es decir, el número 3. No. 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 ¿Qué No. puedo sacar aquí? No. La quinta parte. La quinta parte. Correcto. Y digo, la quinta parte de 5, es decir, 5 dividido para 5, ¿a cuánto? 1. 1. ¿Verdad? Ahora, 7. al número 7, ¿le puedo sacar quinta? No. No. ¿Qué hago con el lo baja. ¿Qué hago con el un ratito? ¿Qué hago con el licenciada. Espérenme un ratito. 7. Estoy. Vaya para allá. Ahora sí, chicos. Entonces, tomo qué cosa, séptima, ¿verdad? Y 7 dividido para 7, ¿a cuánto? A 1. A 1, ¿sí? Cuando usted dése cuenta, y en el video que les hice adicional en el grupo, cuando usted ya llegue aquí en estos numeritos al 1, ahí, hasta ahí llego. Y ahora lo que usted va a hacer es que los números que usted descompuso aquí, los vamos a multiplicar. En este caso, 5 por 7, ¿cuánto es? 35. 35. Yo digo que mi mínimo es 35. Ese número ahora va a ser mi denominador, es decir, lo voy a colocar en la partecita de acá. Ahora usted va a dividir. ¿Pero qué va a dividir? Va a dividir el 35 por cada uno de los denominadores que tengan fracción aquí. 35 dividido para 5, ¿a cuánto? A 7. 7, muy bien. Y a 7. Ese 7 lo voy a multiplicar por el numerador, es decir, 7 por 3 que tengo arriba, digo que es 21. este numerito, lo coloco aquí, va a ser mi primer número, 21. ¿Qué signo me toca?
Más. 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 Martes. ¿Qué hago ahora? 35 lo divido 5 para 7. dividido para 7. Excelente. 35 Queda dividido 5. para 7. Queda 5. 5. 5. ¿Por qué número multiplico? 2. Por 2. Igual a 10. Igual a 10, Bien. licenciada. 10, ¿verdad? Lo colocamos acá. Ahora sí, vamos a sumar 21 más 10. 31. 31 sobre ¿cuánto? 35. 35. Aquí, como yo no puedo simplificar, lo dejo ahí, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre homogéneas y heterogéneas. Cambiando de materia, vemos en lo que es lengua y literatura los textos literarios, ¿verdad? Todos los textos literarios, en este caso, son textos escritos. ¿Cuál es la intención de estos tipos de textos? Es de expresar, de transmitir, que el receptor vea lo que son las ideas, pueda interpretar lo que son las emociones, que en este caso el autor ha escrito, ¿verdad? Sí. Por lo general, en este tipo de textos, nosotros aquí narramos historias desde un punto de vista subjetivo, es decir, del punto de vista del autor, qué es lo que él quiere interpretar, qué es lo que él quiere narrar, e incluso aquí hace volar mucho la imaginación. Por ejemplo, esta imagen de aquí de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Este señor que se imaginaba que estos molinos eran gigantes, ¿verdad? La persona que ha leído este tipo de texto, ¿sí? Y entonces vean cómo dejamos aquí a la imaginación, en este caso de la persona que está leyendo, del receptor, ¿sí? Dentro de los textos se clasificaban en dos. ¿Quién se acuerda, chicos, en cuál se clasificaban? Literarios y no literarios. Literarios y no literarios. Literarios. Literarios y no literarios, ¿verdad? Dentro de los literarios encontramos narrativos, líricos y dramáticos. Estos tipos de textos tienen una característica en común. ¿Cuál creen que es? ¿Qué característica tienen estos de aquí? Lo utilizamos en nuestro diario vivir. ¿Nos sirve para nuestro diario vivir estos tipos de textos? Sí. A ver, una ayudita. Aquí Sí. tenemos leyendas, cuentos, fábulas, poesías, poemas, obras de teatro. Sí, señorita. Ya, a ver, en estos tipos de textos literarios, aquí el autor, la característica de todos estos es que expresa lo que vimos hace un momento, sus emociones, sus sentimientos. Pueden tener desenlaces finales, en este caso tristes, alegres, ¿verdad? Tenemos que hay mitos, hay leyendas, tenemos cuentos. Aquí por lo general se utiliza mucho en los narrativos alguien que va narrando de cómo va aconteciendo, qué cosa este documento, este tipo de texto. Los líricos expresan aquí mucho sus sentimientos. Tenemos las canciones, tenemos lo que son las poesías, tenemos los poemas, las odas. Y por último, en los dramáticos, que se da mucho lo que son las obras de teatro. Si ustedes estuvieran en lo que es la escuela presencialmente, ustedes pudieran hacer en cualquier momento una obra de teatro. ¿Y cuál va a ser la intención de ustedes? Es de transmitir, ¿qué cosa? Alguna idea, algo, ¿verdad? ¿A quiénes? A las personas que los están observando. En cambio, los no literarios, ¿sí? Tenemos informativos, instructivos y normativos. Estos tipos de textos nosotros sí lo utilizamos en nuestro diario vivir, porque nosotros nos informamos, nosotros podemos utilizar un tipo de texto instructivo para realizar alguna cosa. ¿Cómo qué cosa puedo yo utilizar? ¿Alguien que me dé un ejemplo de un texto instructivo? Un manual. Receta. Una receta, excelente. ¿Qué más? Manual de Manual de uso. Manual de de uso. Muy bien, manual de uso. ¿Sí? Instrucciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, informativo, noticias, tenemos biografía,
¿sí? Instructivos, como ustedes me dijeron, manuales de usos, tenemos recetas. El instructivo, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí en hacer algo, verdad? Me va a indicar cómo lo realizo. Si yo me compro en este momento este teléfono y es nuevo en el mercado, no tengo ni idea de cómo usarlo. ¿A qué acudo? A un tipo de ¿qué? De texto. Manual. Ese texto, muy bien, ese manual es un tipo de texto no literario, en el cual me va a indicar el funcionamiento del aparato electrónico o tecnológico, en este caso, que he adquirido. En lo que es normativo, ya se vienen lo que son reglas y reglamentos. Por ejemplo, se me ocurre, en la escuela, y vamos a sacar en las Olimpiadas, venimos y sacamos un equipo de niñas y niños, van a intervenir entre ustedes. ¿Y qué es lo que hago? Le digo, voy a dar lectura a las reglas que vamos a llevar en este tipo de juego. Ese documento que yo le leo en ese momento se llama normativo, es no literario, pero me está indicando qué cosa, las reglas que debo de llevar. ¿Sí ve? Cómo este tipo de textos no literarios lo utilizo en nuestro diario vivir. ¿Sí? Esa es la diferencia que me sirven estos dos tipos de textos. Ahora bien, vimos el día de ayer lo que era la carta. Les pregunto, ¿la carta para qué la utilizo? Para comunicarte con Enviar personas que no pueden. mensajes. Comunicarse de forma escrita. Muy bien, para comunicarnos de forma escrita con alguna otra persona. Nosotros vimos, antes de pasar a esa, ¿cuántos tipos de cartas tenemos? Formales e informales. Formales e informales. Tenemos dos tipos. Dos tipos, informales y formales informales. e informales. Dos tipos Ambos, de texto. ya, muy bien. Ambos tipos de cartas sí tienen una estructura, la cual usted va a observar en este momento. Tenemos lo que es lugar y fecha. Su nombre lo indica. Usted tiene que colocar aquí qué cosa. El lugar y la fecha de donde usted está escribiendo la carta. Por lo general, en estas cartas se lo suele hacer aquí en la imagen que le estoy señalando, en la parte superior, en la parte, al principio. Yo pongo aquí, Milagro, hoy día estamos, si no me equivoco, 21, sí, 21 de mayo del 2021. Luego de eso, siempre usted va a colocar un saludo. Ese saludo va a poner el nombre de la persona a quien va a dirigir la carta. Por ejemplo, si yo digo, querida maestra o querida Juanita, ¿sí? Coloca después, ¿de dónde? De lugar y fecha. Luego, esta partecita que está aquí, ¿cómo se llama? Estas líneas. Cuerpo de la carta. Muy bien, el cuerpo de la carta. Aquí usted va a colocar ¿qué cosa? El mensaje de lo que va a transmitir, de lo que le va a expresar a esa persona. Y aquí, ¿qué se colocará? Firma. La firma. Firma o fecha. Muy bien, tenemos despedida aquí, antes le señalé más, correcto, donde yo señalé firma. Aquí es despedida, ¿sí? Lo hace cordialmente o de una manera afectuosa, ¿verdad? Como por ejemplo con cariño. Gracias. Bueno, entonces usted ahí coloca su despedida. Y por último, la firma, ¿sí? Firma o la otra cosa. Muy bien. Voy a compartirles, antes que se me acabe mi Zoom, ¿sí? Voy a compartirles un pequeño jueguito. Déjenme y lo hallo. Si gustan, nos conectamos un ratito más porque justo vienen unos juegos muy bonitos. Vamos. ¿Se acuerdan de ustedes, familiar, los chicos que trabajan conmigo, que me gusta hacer juegos? Y tenemos este pequeño juego. Participamos. ¿Sí lo ven, no? Sí. Vamos, preparados. Sí, señorita. Tenemos, verán que es con tiempo. Elija, observe el gráfico y dígame si la respuesta es A, B, C, D, O. Muy bien, 2/8. No se preocupen que les voy a compartir dos lindos juegos hoy día. Vamos, vean la imagen. ¿Qué es? Vamos a ver. Muy bien, vamos.
Vamos. La C. La D. No. La D. La D. Al revés. Vamos por un pequeño bono. Me dicen cuál carta cojo, vean bien. No vi el número. ¿Cuál escojo? La segunda. La segunda. Vamos a ver. Vamos por 200 puntos. Vamos, que se nos acaba el tiempo. La B. La B. Correcto. ¿Sí? Entonces, voy a suprimir este. Vamos con el de acá. Ah, no, es el mismo. Bueno, vamos con el de acá y le pregunto, ¿cuáles son las características que tiene una carta informal? ¿Quién me dice? Lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo. Puede incluir Destinatarios. pueden ser familiares, conocidos y amigos. Destinatarios pueden ser amigos, familiares y conocidos. Ya, muy bien, esa es la respuesta. ¿Qué recomendaciones tenemos para escribir una carta? Cuidado de Cuidado de ortografía, no sabría vocabulario exacto, no se abrevian las palabras, utilizamos un Utilizamos vocabulario. No, así no me gusta. Ya, muchas gracias. Solamente el que me levanta la mano. Correcto, María José, vamos. Cuidado de la ortografía, no se abrevian palabras y utilizamos un vocabulario exacto. Exacto, muy bien. Vamos acá arriba. ¿Este tipo de carta es formal o informal? Denise y Wendy. Informal. Es formal. ¿Sí? Mire, ¿cómo diferenciar esto cuando usted coloque aquí qué cosa? Es un cargo, algo. Ahí vemos que es formal. Muy bien. Este es el jueguito que hicimos ayer, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tipos de cartas, Zared. Formal e informal. Muy bien. Informal. Hablo. Si no, me Tenemos, hablaban. por último, vamos con Jorge González. La carta es un texto expositivo que se utiliza para conocer un tema, informativo que se utiliza para comunicarse de forma escrita entre personas o una comunicación oral entre personas. Un texto informativo que se utiliza para comunicarse de personas, escrito entre personas. Muy bien, chicos. ¿Sí? Xiomara, regálame un minuto antes de que se acabe. Uy, Master, no la vi. Ya. ¿Cómo es?